Usted que nos ve esta hora, vamos a compartir la palabra del Señor en San Juan. San Juan capítulo 9, vamos a leer San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, gloria al Señor. Vamos a leer versículo 25 y luego vamos a leer del 35 al 41. San Juan 9, versículo 25, leemos primero y de luego seguimos con el 35 al 41. Digamos un fuerte amén cuando tengamos la palabra. Gloria al Señor. Dice la Escritura 9:25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Leemos 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Vamos a orar y vamos a estar meditando bajo este tema. Yo era ciego, pero ahora veo. Gloria al Señor. Yo era ciego, pero ahora veo. Vamos a orar. Padre, gracias Cristo esta hora por este privilegio que quizás no merecemos, Señor, pero grande eres en misericordia por habernos alcanzado, por habernos trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Cristo porque hemos recibido un premio grande, maravilloso, Señor, el premio de la salvación, el premio de la fe. Gracias, Señor, esta hora. Rogamos que a través de estos versículos, Señor, examines nuestro corazón, examines nuestra vida. Personalmente podamos nosotros hacer, Dios mío, un autoanálisis de nosotros mismos, de la búsqueda que tenemos de ti, de la cercanía, Señor, delante de ti. Dios mío, esta hora, háblanos, porque necesitamos, estamos sedientos, Señor, estamos necesitados de ti cada día. Tú eres la luz, Señor, que nos alumbra. Tu palabra es esa luz que nos encamina, Señor, hacia esa eternidad, Señor, en donde gozaremos adorándote eternamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo glorioso. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo era ciego y ahora veo. Es el tema. Hermano, aquí vemos en estos versos algo muy conocido, hermano, en la palabra. Y es que nuestro amado Jesús vino, hermano, a esta tierra con propósitos, amén. Vino a esta tierra con propósitos maravillosos para la humanidad. Vino con un corazón, hermano, de amor para el ser humano, con un corazón de misericordia, con un corazón de bondad. Así vino Jesús, así fue enviado por Dios. Vino con el propósito, hermano, de terminar con el sufrimiento del ser humano, de terminar con la agonía de los hombres, hermano. Y por eso vemos en los evangelios la misericordia de Dios mostrada, hermano, a aquella generación, a aquel pueblo de Dios, hermano, aquel pueblo que era su pueblo escogido. Vemos nosotros en la Escritura que el Señor se muestra al pueblo de Israel con milagros, con maravillas, con portentos.
con grandes proezas, hermano, maravillosas. Es que tenemos un Dios, hermano, grande y maravilloso. Tenemos un Dios consolador. Tenemos un Dios, hermano, que nos ama con amor eterno. Él nos amó, dice, primero, desde antes de la fundación del mundo. La misericordia de Dios, hermano, es grande. El amor de Dios es grande. Y se refleja en estos versos y en todos los evangelios, hermano, la misericordia de Dios. Porque Jesús no vino, hermano, a pasar el tiempo. Jesús no vino, hermano, a pasar un día más en esta tierra. Él vino, dice en la Escritura, a cumplir la orden del Padre, a cumplir los propósitos de Dios para la humanidad. A eso vino Jesús. Y para eso está la iglesia ahora, hermanos. Amén. Para cumplir el propósito de Dios, el propósito de Cristo. Amén. Para seguir ese propósito maravilloso. Pero aquí vemos, hermano, en estos versículos a un hombre que nació ciego, ciego de nacimiento. Amén. Ciego de nacimiento. Una enfermedad, un padecimiento quizás, hermano, muy doloroso. Porque no ver la luz desde su temprana edad, desde su niñez, quizás ha de haber sido tremendo, hermano, no poder ver la luz. No poder ver quizás su familia, sus padres, no poder quizás conocerles el rostro. Quizás ha de haber sido tremendo, hermano, cuando leemos este cuadro y que vemos nosotros que este recién nacido, hermano, no podía ver, no podía contemplar el rostro de los demás, solo oía quizás las voces. Pero vemos, hermano, que él nació ciego de nacimiento. Era algo tremendo quizás, hermano, en donde los propósitos que él tenía quizás personales quedaron frustrados por su ceguera. Quedaron frustrados, hermano, y quizás sus padres también tuvieron que cuidar de él hasta su edad adulta, porque aquí dice que era un hombre ciego, ya era hombre y ya había nacido ciego de nacimiento. Pero vemos también ahí, hermano, que este ciego de nacimiento, aparte de su enfermedad, de haber nacido ciego, de su dificultad, también en los versículos 35 y adelante vemos nosotros que lo más tremendo es que no había tenido la experiencia con el Hijo de Dios. Tenía una ceguera espiritual, que es lo más tremendo para el ser humano, hermano. Estar ciego espiritualmente, caminar sin Dios y sin esperanza. Esa es la tragedia más grande del hombre, hermano. Estar lejos de Dios, ciego, sin tener una relación con Dios. Qué bueno, hermano, que nosotros, muchos, el Señor nos reveló su palabra. El Señor se dejó mostrar, hermano, su misericordia sobre nosotros. Él dejó mostrar su bondad y su misericordia para podernos alcanzar, hermano, para podernos restaurar, para podernos hacernos libres. Pero Jesús a eso vino, hermano, a hacer la obra que el Padre le había enviado. Eso lo vemos allá en Mateo, hermano, cuando Juan el Bautista envía dos de sus discípulos a preguntar que si él era el enviado, que si él era el Cristo, que si él era el que había sido anunciado. Y Jesús le responde, hermano, capítulo 11, versículo 5, les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ese fue el mensaje que Jesús envió a Juan el Bautista, que estaba encarcelado, hermano, porque él a eso vino, a hacer la obra del Padre. Fíjense que según la historia, hermano, era muy común, y por eso vemos en los evangelios allá en Mateo que Jesús sanó muchos ciegos.
porque era muy común la ceguera, porque se dice que se les inflamaban los ojos por la intensa luz solar. Por eso vemos allá en Mateo, hermano, muchos versículos: Mateo 9:27, Mateo 12:22, Mateo 20:30, 21:14, en donde vemos, hermano, muchos ejemplos en donde Jesús sanó a algunos ciegos, amén. Pero es importante ver que este problema era distinto, hermano, porque él nació ciego de nacimiento. Pero ¿cuál era el propósito? Primeramente vemos que Jesús, en el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús ve la necesidad, hermano, física de aquel hombre. Ve la necesidad, hermano, de esa dificultad, de esa ceguera. Y él conocía muy bien que aquel hombre era ciego de nacimiento. El Señor conoce, hermano, la dificultad que el ser humano atraviesa. El Señor conoce la dificultad, hermano, de los hombres. Conoce las necesidades. El Señor, hermano, se conmueve en el padecimiento del ser humano. No crea que el Señor se alegra, no. Él se compadece. Él, hermano, ve la necesidad de los hombres. Y vemos aquí que él ve a aquel hombre, hermano, ciego de nacimiento. Pero hacen unas preguntas ahí los discípulos, que por qué él era ciego de nacimiento. Que quizás porque ¿quién había pecado? Él o sus padres. Se hace esa pregunta. Pero el Señor le responde que él había nacido ciego para que, hermano, en él se glorificara, hermano, la obra de Dios. Para que en él se manifestara el propósito de las obras de Dios. Leamos el versículo 3, dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria al Señor. Hermano, aquel hombre había nacido ciego con un propósito, para que Dios se glorificara en él. Es que el Señor tiene propósitos personales, hermano. Es que el Señor tiene propósitos individuales, personales, con cada uno de nosotros. Si no, quizás ya no estuviéramos aquí. Si no, quizás, hermano, anduviéramos en otro lugar, perdiendo el tiempo, amén. Pero ahora, hermano, nosotros, el propósito de Dios era rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Rescatarnos, hermano, de una muerte segura. No de una muerte física nada más. Lo más tremendo, hermano, que dice en la Biblia que el hombre en los caminos de él le parecen rectos, pero su fin es de muerte. El propósito de Dios no es que los hombres se vayan sin esperanza, sino que el propósito de Dios es que el ser humano proceda a un arrepentimiento, proceda a un reconocer de que Dios, hermano, tiene un plan maravilloso. Creo que este hombre, hermano, lo entendió. Este ciego de nacimiento entendió, hermano, quién era Jesús. Y eso lo vemos en los versículos más adelante. Él pudo reconocer que Jesús le había sanado, que Jesús le había libertado de su ceguera, que Jesús había hecho un milagro. Él puede hacer milagros todavía.
Jesús puede glorificarse. El Señor ha venido para glorificar su nombre. El Señor ha venido para hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, para hacer una obra grande. Quizás algunos de nosotros hemos sido sanados de enfermedades, hemos sido restaurados milagrosamente. Amén. Quizás nosotros oramos mucho, quizás por algo que necesitábamos que el Señor sanara. Yo oré muchas veces, hermano, porque yo padecía de mis pies. Yo todo el tiempo mis pies permanecían cansados. Tenía eso, como le dicen, como espolón. Y yo recuerdo que yo oré muchas veces por ello, porque estos zapatos de cuero no los aguantaba. Pero yo recuerdo que oraba incesantemente, hermano. De repente, ni me fijé cuando el Señor, hermano, ya había hecho la obra. Ni me fijé. A los días le digo a mi esposa, fíjate que ya no me duelen mis pies, le digo yo. Ya no siento el malestar. Y es que Dios es grande, hermano. No pensemos que el Señor es pequeño. Él es grande. Él es maravilloso. Él es milagroso. Él puede restaurarnos y sanarnos de la enfermedad. Porque según hemos visto en la palabra, Él a eso vino, a hacer la obra que Dios le había enviado. Y ese es el propósito en este momento de este ciego de nacimiento, en donde nuestro amado Jesús, hermano, muestra su misericordia y se glorifica en este ciego de nacimiento. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuántos años? Ahí dice que era un hombre. Quizás tenía 30 años, 35 años de padecer de ceguera. Pero el Señor hizo una obra maravillosa, milagrosa, hermanos. Y es maravilloso ver cómo el Señor se manifiesta. Y vemos allí, hermano, a los fariseos, hermano, reprochando a Jesús esa sanidad, porque era en día de reposo. Que por qué él había hecho esa obra. Los fariseos estaban ciegos, hermano. Estaban ciegos. No podían ver que el Mesías estaba en medio de ellos. Los judíos no podían ver, hermano, que Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el que les iba a libertar, no de una libertad, hermano, del flagelo de los imperios, sino una libertad, hermano, espiritual, amén. Una libertad, hermano, que es la más grande necesidad del hombre. Es la más grande necesidad del ser humano. Quizás el ser humano puede estar enfermo, ¿verdad? Boqueando. Pero hay una necesidad más grande, que es la necesidad, hermano, espiritual. La necesidad de una relación con Dios. Por eso este hombre pudo decir en el versículo 25, entonces él respondió y dijo, porque cuestionaban a Jesús y ellos decían que él era pecador. Y él decía, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria al Señor. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Jesús había hecho ese milagro maravilloso en él. Quizá este hombre estaba contento, maravillado, hermano, de la misericordia de Dios, maravillado de la bondad de Dios. Pero los fariseos continuaban, hermano, reprochando, hermano, este milagro. Y le injuriaban, dice el versículo 28, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, dice, les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Lo maravilloso que aquel hombre, hermano, sentía es que el milagro había sido hecho en él.
Y que estos hombres por su incredulidad, hermano, no podían conocer a aquel que había hecho ese milagro. Los fariseos no podían conocer, estaban ciegos. Y es por eso que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene un privilegio, y es, hermano, haber podido recibir esa fe maravillosa, esa revelación divina, hermano, en nuestros corazones. ¿No se siente usted alegre, privilegiado? Nos sentimos contentos, maravillados, hermano, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho. Por eso al principio yo decía, la gente ha de decir, ¿por qué nosotros nos congregamos tanto? ¿Por qué nosotros anhelamos tanto estar al lado de Jesús? Y es porque Él es grande, hermano, porque Él tiene poder. Y lo hemos sentido, hermano, esta tarde. Hemos sentido su misericordia. Hemos sentido, hermano, esas caricias, esa fortaleza que viene de Dios. La hemos sentido. Es porque, hermano, realmente Él ha hecho maravillas en nosotros. No dudemos que el Señor sigue haciendo maravillas, hermano. Que el Señor sigue haciendo proezas, maravillas en nuestras vidas. Sanando enfermos, libertando, hermano, de la enfermedad. Como este que nació ciego fue libertado. Pero hay algo, hermano, más maravilloso, más grande que el Señor hizo. Algo, hermano, que Dios en su misericordia puede hacerlo. Puede obrar no solo en una sanidad física, sino en una, hermano, sanidad del alma, espiritual, en donde el ser humano pueda ver el propósito de Dios. Dice aquí, hermano, que Jesús quiere obrar, hermano, en la necesidad física del ser humano, pero también quiere obrar en la necesidad espiritual de tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermano, al enviar a Cristo. En Cristo podemos recibir esa misericordia, esa revelación, esa gracia, esa bondad, hermano, que solo Él puede obrar, solo por medio de la sangre de Cristo. Aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, aquel que fue clavado por nuestros pecados, aquel, hermano, que pudo entregarse en sacrificio por cada uno de nosotros. Dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gloria al Señor. Aquí vemos que Jesús se revela, hermano. Jesús hace una obra maravillosa de aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, pero que también, hermano, tenía una ceguera espiritual. Amén. ¿Cuántos éramos ciegos antes? Espiritualmente. Quizás todos los que estábamos aquí, hermano, estábamos necesitados de Dios. Estábamos necesitados de esa revelación de Dios a nuestras vidas. Y eso era algo latente, hermano, en nuestra vida. Porque si nos acordamos
había esa necesidad espiritual. Había ese vacío, hermano, que las cosas de esta tierra no podían llenar. Había una necesidad que nadie la podía llenar. Quizás llorábamos, hermano, a solas. Llorábamos, hermano, porque había una necesidad que, hermano, estaba allí, a pesar de quizás nosotros pasar un tiempo de goce terrenal, hermano, siempre quedaba ese vacío, hermano, en nuestras almas. Y a eso vino Cristo, hermano, a dar vista a los ciegos. Amén. A eso vino Jesús, a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos. Hermano, el Señor todavía sigue obrando. El Señor todavía sigue transformando, obrando en las vidas, llenando el vacío, hermano, del ser humano. Ese vacío espiritual Cristo puede llenarlo esta noche en nuestros corazones. Esa necesidad Él puede llenarla esta noche en su vida. Amigo que nos oye, el Señor puede obrar en esa necesidad más íntima, personal que usted tiene. Este ciego de nacimiento, hermano, también recibió el perdón de los pecados, recibió la paz de Cristo, recibió la misericordia de Dios, y dice la Biblia, y que Él le adoró, dice. Hermano, cuando recibimos a Cristo no nos cansamos de adorarle, no nos cansamos de exaltar su nombre, no nos cansamos de hacer la obra de Dios. Amén. O ya nos cansamos nosotros de hacer la obra de Dios. Ya nos cansamos, hermano, de anunciar el evangelio. O nos da miedo quizás anunciar esta verdad. Nos da temor quizás anunciar la palabra, el mensaje. Querido hermano, si hemos sido libertados de la ceguera espiritual, quizás nunca vamos a parar de anunciar el evangelio. Quizás nunca, hermano, hasta el término de nuestras vidas vamos a parar de anunciar esta verdad. Porque es una obra maravillosa. Porque es una obra milagrosa la que hemos recibido. Este hombre era ciego y él podía decir ahora, yo era ciego, pero ahora veo. Ahora he sido transformado. Ahora el Señor ha hecho una obra en mí. Pero aquellos fariseos seguían endurecidos en sus corazones. Aquellos fariseos seguían, hermano, sin creer que Jesús era el Cristo. Y es que el ser humano siempre endurece su corazón al llamado de Dios. El hombre siempre endurece, hermano. Y hoy en día vemos nosotros que no hay excusa. Amén. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Dice la Biblia que en aquel día nadie podrá decir que no oyó el evangelio. Hoy en todo el mundo, hermano, es predicada esta palabra. Es predicado que el Señor puede obrar, puede traer y quitar la ceguera espiritual de los hombres, puede restaurar. Cuando el Señor quita esa ceguera, el hombre es transformado, redimido, restaurado. Este hombre, hermano, Dios no hizo una obra media, no solo lo sanó, no solo le sanó la enfermedad. Él no hace cosas a medias. Él hace, hermano, cosas completas, no a medias. Como aquellos psicólogos que envían a las personas a terapias, pero son terapias en donde les arreglan una cosa y les dejan las demás cosas, hermano. Amén. Pero Dios no hace cosas a medias. Fíjese que el alcohólico quizás puede quitarse la práctica del alcoholismo, pero sigue fumando y se le arruinan los pulmones. Sigue lo mismo. Pero Cristo restaura, hermano, de una manera maravillosa. Él trae gozo y paz, hermano. Él trae la verdadera paz. Es por eso que el hombre es transformado. El hombre es restaurado, porque la paz de Cristo mora en él. Porque la paz de Dios mora en su corazón.
porque la paz de Dios anda con él. Ese es el milagro, hermano, que el Señor hace. Esa es la maravilla de Dios. Y este pasaje nos ilustra, hermano, la misericordia de Dios. Nos ilustra, hermano, el poder de Dios, que no solo puede sanar de una enfermedad, sino que primordialmente, hermano, puede darle vida y vida en abundancia. Primordialmente puede darle, hermano, una vida eterna, una seguridad. El hombre sin Dios no está seguro, no está seguro, camina en el limbo, pero el que está con Cristo, hermano, va seguro, va firme, va caminando en la dirección correcta hacia ese llamado, hermano, a ese llamado, a ese camino que nos lleva a una vida eterna, a una vida, hermano, de goce en la eternidad. Mientras que alejados de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia. Y que alejados de Dios, hermano, vamos rumbo a una muerte eterna, a una muerte espiritual, hermano, sin Dios y sin esperanza. Esta noche podemos analizar estos versículos y decirle al Señor: hoy me entrego a ti. Y sabemos que no hay excusas, hermano. No hay excusa, dice el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gloria al Señor. Estos religiosos, hermano, se sentían sin pecado. Ellos decían ver, tener vista, pero eran ciegos, hermano. Por eso el Señor muchas veces les dijo: ciegos, guías de ciegos, amén. Pero Cristo, hermano, es maravilloso para restaurar nuestra vida. Esta noche, hermano, vengamos a Él. Amigo, vengamos a Cristo. Aseguremos nuestra vida, aseguremos nuestra eternidad con Él. Gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos esta hora y digámosle al Señor: gracias porque eres grande en misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo. Gracias, Cristo, porque tú haces obras grandes, Señor. Usted que nos ve, si va a entregarle su vida al Señor, dígaselo. Dígale a Él: Señor, perdóname, restáurame. Señor, quiero conocer tu voluntad en mi vida. Perdóname de mis pecados, lávame, límpiame. Quiero caminar cerca de ti. Quiero estar seguro en tus manos. Dígaselo al Señor y usted puede venir a Él esta hora. Gloria a Cristo. Siempre sintonícenos por este medio los días domingos, 9:30 de la mañana, martes 6 de la tarde y jueves 6 de la tarde. Gloria a Cristo.